¿Sabías que en diferentes partes del mundo hay pueblos que parecen no seguir la forma habitual del terreno, lugares que no solo están al lado de una montaña, sino que están literalmente pegados al borde de un acantilado? En este video vamos a ver 15 pueblos extraños que están literalmente pegados a los acantilados, pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Comencemos con el número 15, Setenil de las Bodegas. Setenil de las Bodegas es un pequeño pueblo en la provincia de Cádiz, en el sur de España. Lo curioso aquí es que las casas no solo están al lado de las rocas, sino que están justo debajo de enormes formaciones rocosas. Es como si la montaña misma sirviera de techo para la gente. Se encuentra junto al río Trejo y se cree que ha estado habitado desde la época de los romanos, y posiblemente desde hace aún más tiempo, pero su aspecto actual comenzó a formarse durante la Edad Media. La principal seña de identidad de este lugar son las casas blancas incrustadas en las grietas naturales de la roca. En algunas casas, la propia roca es el techo, y también la pared trasera. Por eso se necesitan menos materiales para la construcción, y las casas están naturalmente protegidas del calor y del frío del clima. Se dice que Setenil proviene del latín septem nihil, que significa... Se cree que esto se refiere a las 7 veces que los cristianos intentaron conquistar el lugar antes de finalmente tomarlo en 1484 de los moros, mientras que de las bodegas se añadió después porque el lugar se hizo famoso por la producción de vino. Una de las partes más notables del pueblo son las dos calles adyacentes. Una se llama Calle del Sol o Calle del Sol, y la otra es Calle de la Sombra o Calle de la Sombra. Están una al lado de la otra, pero ofrecen experiencias diferentes. En un lado, el sol pega directamente a las casas casi todo el día. En el otro lado, una gran roca cubre las casas, así que casi siempre hay sombra. Es como si fueran dos mundos diferentes en un solo lugar, y hasta ahora la comunidad aquí sigue viva, con una población de alrededor de 3.000 personas. El turismo es muy importante porque la gente viene aquí para ver el aspecto único de las calles. Pero la agricultura sigue siendo importante. Aquí se pueden ver plantaciones de olivo, almendra, y también son conocidos por sus productos cárnicos como el chorizo. Este pueblo también forma parte de la llamada Ruta de los Pueblos Blancos en Andalucía. Es una ruta famosa de pueblos conocidos por sus casas blancas y entornos espectaculares. Debido a que las casas están incrustadas en la roca, la temperatura en el interior es naturalmente estable. Aunque ahora ya hay electricidad y agua modernas, muchas casas todavía usan las paredes y techos originales hechos de la misma roca. Aquí puedes ver cómo el entorno afecta directamente el diseño de un pueblo, hasta el punto de que parece que ya no están separados de la montaña sobre la que están construidos. 14. Monsanto. Monsanto es conocido como el pueblo más portugués de Portugal. Se encuentra en el distrito de Castelo Branco y está situado en la cima de una colina. Lo más peculiar aquí es cómo las casas y calles están integradas con enormes rocas de granito. Lo más peculiar es que está al borde del acantilado, como otros. Pero la mayor parte del pueblo está construida en la parte empinada de la montaña, y en vez de quitar las rocas, las hicieron parte de las casas mismas. Las rocas de granito en Monsanto son enormes y de formas irregulares. Por eso hay casas que usan la roca misma como pared entera o incluso como techo. En la Edad Media, este lugar se volvió importante por su ubicación. En el siglo XII, Alfonso I de Portugal entregó el lugar a los caballeros templarios. Aquí construyeron una fortaleza en la cima de la montaña y hasta ahora todavía se pueden ver sus restos. En lugar de quitar las grandes piedras, las hicieron parte de las casas. Las calles son estrechas y serpenteantes, siguiendo la forma de la colina y la posición de las piedras. Por eso, parece que toda la aldea creció directamente de la montaña. Su diseño es el resultado de un largo periodo de adaptación al terreno y a la historia. La ubicación elevada y las piedras resistentes sirvieron como protección contra los invasores, y la integración de las piedras en las casas también ayudó a protegerse del calor y la lluvia. En el siglo XX se reconoció la apariencia única de Monsanto y se protegió. En 1938 ganó en una competencia nacional como el pueblo más portugués. Desde entonces se convirtió en el orgullo del país y también en la razón del aumento de turistas. Hasta ahora sigue siendo visitado por quienes quieren ver la arquitectura antigua. Y vivió en Portugal. Cuando subes a la cima donde están las ruinas de la fortaleza,
puedes ver la amplia vista de los alrededores. Ahí es donde puedes entender mejor cuán aislado y protegido estaba el lugar en la antigüedad. Aunque ahora hay caminos modernos que llegan aquí, el aspecto del pueblo se ha mantenido igual. No se ha desarrollado mucho, por lo que se ha preservado su apariencia original, y hasta ahora todavía se puede ver cómo la gente vivía en armonía con la naturaleza. Número 13. Bonifacio. Bonifacio es un pueblo medieval ubicado en la parte más al sur de la isla de Córcega en Francia. Lo más llamativo aquí es la ubicación. Está situado sobre acantilados de piedra caliza blanca que tienen unos 70 metros de altura. Fue fundado en el año 828 después de Cristo por Bonifacio II de Toscana. Se eligió este lugar porque es fácil de defender contra los enemigos. Con el paso del tiempo se convirtió en una ciudad fortificada con defensas que casi se fusionan con la propia roca del acantilado. La parte más impresionante de esto es el casco antiguo en la cima. Hay casas aquí que parecen colgar del borde del acantilado. Los cimientos de estas casas están casi en el borde mismo de la roca. Las calles son estrechas y los edificios siguen la forma de los acantilados de piedra caliza. Incluso hay balcones que dan directamente al acantilado empinado. Por eso hay casas que parecen estar suspendidas en el aire cuando se ven desde lejos. Cambió de manos varias veces entre diferentes grupos. Uno de los que gobernó aquí por más tiempo fueron los genoveses, que estuvieron al mando durante más de 400 años. Ellos contribuyeron mucho a la apariencia del pueblo. Todavía se puede ver su influencia en el diseño del lugar, especialmente en estructuras como la Puerta Genovesa, que antes era la única entrada al pueblo. Una de las partes más conocidas de Bonifacio es la escalera llamada Escalera del Rey de Aragón. Es una escalera empinada que fue tallada directamente. Según la historia, se dice que fue construida en una sola noche por los soldados de Aragón en el año 1420 durante un asedio. Pero según los historiadores, es más probable que se haya construido antes como un acceso hacia la fuente de agua. La escalera tiene 187 escalones que descienden con una pendiente pronunciada. Mientras bajas, puedes ver la hermosa vista del mar. Ahora viven aquí unas 3,000 personas. El turismo juega un papel importante aquí. Es la combinación de la piedra blanca y el agua azul. Esa es la razón por la que es una de las ciudades más fotografiadas de Francia. Bonifacio muestra cómo un asentamiento puede sobrevivir al borde de un acantilado por más de 1000 años. 12. Rocamadour es una pequeña aldea en el suroeste de Francia que está literalmente pegada al borde de un alto acantilado en la garganta del río Alto. Comenzó como un sitio religioso al menos desde el siglo XII. Aunque hay evidencia de que ya había personas viviendo aquí antes de eso. Su nombre proviene de San Amador, un ermitaño cuyo cuerpo supuestamente fue encontrado al borde del acantilado en el siglo XII. Lo más único aquí es la apariencia de todo el pueblo. Parece que está apilado hacia arriba. En la parte más alta hay un castillo. En el medio hay iglesias y capillas que están incrustadas directamente en la roca. Y en la parte de abajo hay una calle angosta con casas y tiendas que existen desde la época medieval. Estos niveles están conectados por empinadas escaleras y pasadizos. Uno de los más famosos es la Gran Escalera, que tiene 216 escalones. En la antigüedad, los peregrinos subían esto de rodillas como parte de su promesa religiosa. Durante la Edad Media, se convirtió en uno de los sitios de peregrinación más importantes de Europa. Para muchos, solo estaba detrás de Santiago de Compostela en España. La gente viene aquí para ver a la Virgen Negra, una estatua de madera que se cree tiene poderes milagrosos. Se encuentra en la capilla de Notre Dame Rocamadour. Como está en la ruta hacia España, también se convirtió en una parada frecuente para los viajeros. Los edificios aquí realmente se adaptan al acantilado. Hay partes que están talladas directamente en la piedra caliza, por lo que la roca misma sirve como pared. Actualmente, la población aquí es pequeña, pero cientos de miles de personas lo visitan cada año. Los turistas vienen por la historia, la religión y las hermosas vistas de abajo. Pero el lugar también tiene sus desafíos. Debido a que está al borde del acantilado, sigue siendo afectado por la erosión y el clima. Por eso, los esfuerzos modernos de preservación se enfocan en reforzar la roca y los edificios sin cambiar su apariencia. Hasta ahora sigue siendo un lugar raro donde la religión, la naturaleza y la arquitectura se unieron en un solo entorno. Número 11. Castellfollit de la Roca. Es un pequeño pueblo en Cataluña, que está situado justo al borde de un estrecho acantilado de basalto formado por antiguas actividades volcánicas. Castellfollit de la Roca se encuentra en la provincia de Girona,
Todo el pueblo se extiende por casi 1 kilómetro sobre una estrecha cresta. El acantilado tiene una altura de unos 50 metros, por eso parece que en cualquier momento las casas podrían caerse. La roca sobre la que se asienta es basalto que se formó hace miles de años. Proviene de 2 flujos de lava consecutivos que se enfriaron y endurecieron. La parte antigua del pueblo está llena de calles estrechas y sinuosas. Las casas están hechas de piedra y parecen crecer directamente desde el borde del acantilado. La mayoría de ellas también están hechas de la misma roca volcánica oscura. Por eso casi no puedes distinguir cuál es natural y cuál es hecha por el hombre. Uno de los edificios más llamativos aquí es la iglesia de San Salvador de Castellfollit de la Roca. Se encuentra en el extremo del acantilado y tiene una vista impresionante de todo el entorno. Fue construida en el siglo XIII y ha sido modificada varias veces. Por eso se puede ver una mezcla de estilo gótico y otros estilos en su apariencia actual. Debido a que el lugar es estrecho y el espacio es limitado, las calles son lo suficientemente anchas solo para personas o vehículos pequeños. En algunas partes solo hay unos metros entre las casas y el borde mismo del acantilado. Actualmente hay aproximadamente 1000 residentes aquí. La mayoría trabaja en la agricultura, el turismo o en industrias cercanas. La gente viene aquí para ver la ubicación única, caminar por la antigua carretera y observar el contraste entre la roca oscura y el paisaje verde de abajo. También se han tomado medidas para reforzar algunas partes del acantilado por la seguridad de los residentes. Pero sigue siendo uno de los ejemplos más únicos de una comunidad que se ha adaptado a un acantilado muy estrecho. Aquí se puede ver cómo la geografía ha moldeado toda la apariencia del pueblo. Número 10. Matera, en el sur de Italia, en la región de Basilicata, es conocida por sus antiguas casas talladas en la roca. Se llaman Sassi o las piedras de Matera. Es uno de los lugares más antiguos del mundo que ha estado continuamente habitado por personas con evidencia de ocupación desde tiempos muy remotos. Por eso se formó una comunidad densa tallada dentro y sobre el acantilado. Los Sassi se dividen en 2 partes, Sasso Barisano y Sasso Cabeoso. Ambos tienen una red de casas conectadas, escaleras y pasadizos estrechos. Muchos de los edificios son una combinación de cuevas y estructuras de piedra que miran hacia abajo. Históricamente, Matera ha pasado por épocas de prosperidad y dificultades. Durante la Edad Media, la comunidad aquí prosperó. Hay iglesias talladas en la roca y decoradas con frescos que tienen influencia del estilo bizantino. Pero al llegar el siglo XX, el hacinamiento y la falta de piedras se convirtieron en un problema. Por eso, la pobreza se extendió. En la década de 1950, el gobierno de Italia trasladó a miles de residentes a viviendas modernas. Y durante muchos años, el lugar fue casi abandonado mientras las estructuras se iban deteriorando poco a poco. A finales del siglo XX comenzó la restauración de Matera. Poco a poco, las antiguas casas cueva abandonadas fueron renovadas y convertidas en viviendas modernas. En 1993 se reconoció a los Sassi di Matera. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy en día, es un destino turístico famoso y un centro cultural. En 2019 incluso fue nombrada Capital Europea de la Cultura. Por eso se hizo aún más conocida en todo el mundo. Los visitantes pueden entrar tanto a las viviendas en cuevas restauradas como a las que aún no han sido arregladas. El reto aquí es cómo agregar sistemas modernos como agua y electricidad sin dañar la apariencia del lugar. Por eso, las mejoras se ocultaron dentro de los sistemas antiguos. También se usaron materiales tradicionales para mantener la apariencia original. La larga historia de Matera, desde una simple cueva hasta una ciudad moderna, muestra cuán capaz es el ser humano de adaptarse a este tipo de entorno. En el puesto 19 está Al-Hajjara. Al-Hajjara es un pueblo montañoso en Yemen, en las montañas Haras, al oeste de la capital, Sanaa. Se encuentra al borde de un acantilado empinado. Fue fundada en el siglo XII y comenzó como una cabaña. Este lugar fue fortificado durante el periodo medieval. Debido a su ubicación elevada, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, tiene una vista hermosa de los valles y montañas que la rodean. Además de eso, el clima aquí es más frío en comparación con las zonas bajas. Las casas aquí están hechas de piedra que se obtiene directamente de los alrededores. Algunas llegan a tener hasta 6 o 7 pisos con paredes gruesas para el aislamiento. En la antigüedad, los pisos inferiores se usaban para almacenamiento y para los animales. Los pisos superiores eran donde vivía la gente. Como las casas estaban pegadas unas a otras al borde del acantilado, formaban una pared continua que servía como defensa. Esto también formaba parte de la red de aldeas fortificadas en la región
que protegían las rutas comerciales y las zonas agrícolas. Las montañas aquí tienen terrazas hechas de piedra para recolectar el agua de lluvia y evitar la erosión. La agricultura ha sido parte de la vida aquí desde hace mucho tiempo, aunque el terreno sea difícil. Actualmente todavía hay personas que viven aquí, pero la población ha disminuido debido a la migración a las ciudades. Antes, el turismo también estaba creciendo, pero debido a la inestabilidad política en Yemen, se ha vuelto difícil visitar el lugar. La razón por la que la apariencia del pueblo se mantiene es el uso de piedras resistentes en la construcción. Hay un poco de desarrollo moderno como electricidad y caminos, pero la mayor parte de su aspecto parece no haber cambiado en cientos de años. Al-Hayara muestra cómo vive una comunidad al borde de un acantilado en uno de los paisajes más extremos de la península arábiga. Número 8. Positano. Positano es uno de los pueblos al borde del acantilado más famosos del mundo. Se encuentra en la costa amalfitana de Italia. Las casas aquí están construidas en la empinada montaña, como si fueran escalones. Se pueden ver las casas de colores pastel descendiendo hasta el mar Mediterráneo. El origen de Positano se remonta a la época de los romanos, cuando las familias ricas construyeron villas en el lugar. Con el paso del tiempo, poco a poco, se convirtió en una comunidad densa moldeada por el terreno empinado. Debido a su ubicación, la mayoría de las calles son estrechas y están conectadas por escaleras que unen los diferentes niveles del pueblo. Casi no hay carreteras transitables. Las casas están dispuestas en forma de escalera en la ladera de la montaña y muchas tienen balcón o azotea con vista al mar. Usan piedra local para la construcción, por eso los edificios se adhieren mejor al acantilado. La pintura colorida de las casas, desde amarillo hasta terracota, es parte del diseño tradicional en el sur de Italia. Al principio, era solo un sencillo pueblo de pescadores. Su economía depende de la pesca y el comercio marítimo. Los acantilados empinados servían como defensa natural. Esa protección era contra los piratas, que eran una amenaza común durante la época medieval. Durante los siglos XVI y XVII, el pueblo prosperó como parte de la red marítima de Amalfi, pero al llegar finales del siglo XIX, su economía decayó y se convirtió en una comunidad tranquila. En el siglo XX, Positano volvió a prosperar. Se convirtió en un lugar favorito para los artistas hasta llegar a ser uno de los destinos turísticos más famosos. Se hizo aún más famoso cuando John Steinbeck lo describió, convirtiéndose en un puerto pesquero. Actualmente, el turismo es la principal fuente de ingresos. Hay muchos hoteles de lujo y restaurantes aquí. El lugar también es conocido por sus sandalias hechas a mano y ropa ligera de algodón llamada moda positano. Al pie del acantilado se pueden ver playas como Spiaggia Grande y la playa Fornillo. Se puede llegar a ellas a través de largas escaleras y caminos sinuosos. Todavía se pueden ver los botes de pesca en el puerto. Como recordatorio del origen del pueblo, debido a la montaña empinada y las fuertes lluvias, se siguen tomando medidas para evitar deslizamientos de tierra y erosión. También es importante cuidar el medio ambiente porque forma parte de un paisaje cultural de la UNESCO 7. Aït Ben Haddou. El Aït Ben Haddou es una aldea fortificada histórica, Ksar, que se encuentra al pie de las montañas del Alto Atlas en el sur de Marruecos. Está al lado del río y es conocida por su arquitectura única hecha de tierra y por la forma en que está construida en la ladera de la colina. Ha habido personas que han vivido aquí desde el siglo XI, aunque la mayoría de los edificios actuales son del siglo XVII. Las casas están hechas de una combinación de tierra, ladrillos de arcilla y madera. Es una forma tradicional de construcción en la zona. Muchas de las casas tienen varios pisos y techos planos que se usan para secar cultivos. Todo el pueblo parece descender en escalones, siguiendo la forma de la colina. En la antigüedad, este era un importante punto de parada en la ruta comercial que cruzaba el Sahara hacia Marrakech. Aquí descansaban los comerciantes que traían oro, sal y especias. Su ubicación cerca del río y la montaña le da una ventaja estratégica. Es fácil de defender contra los atacantes. Con el paso del tiempo, poco a poco disminuyó el número de habitantes permanentes aquí. Muchos se mudaron a casas más modernas al otro lado del río. Hasta ahora hay algunas partes de Aït Ben Haddou que todavía se cuidan y se habitan. En los proyectos de restauración, todavía se utilizan materiales tradicionales y métodos de construcción para mantener el aspecto original. Al mismo tiempo, también se reparan las partes dañadas. Debido a su singular apariencia, se ha hecho famoso como lugar de filmación. Aquí se filmaron algunas escenas de Lawrence de Arabia, Gladiador y también de Game of Thrones.
Por eso aumentaron los turistas y las oportunidades económicas. Pero junto con esto se volvió más importante preservar cuidadosamente el lugar para que no se dañe por la cantidad de visitantes. Gjirokastër se encuentra en el sur de Albania y es conocida como la ciudad de piedra. Las casas aquí tienen techos de pizarra y las calles están hechas de piedra. La parte antigua del pueblo está situada al borde del Valle de Drino, donde las casas están construidas en terrazas que descienden desde la colina bajo el gran castillo. Debido a su ubicación, todo el pueblo parece estar en capas. Las casas de arriba tienen vistas hacia las que están abajo. Ya había asentamientos en este lugar desde la antigüedad, pero su aspecto actual se formó durante los siglos XVII y XVIII. En esa época, las familias ricas y los comerciantes construyeron grandes casas torre. Estas casas no solo eran viviendas, también se usaban como defensa contra los atacantes. Gracias a su diseño, protegían a las personas y también podían soportar el clima del lugar. El diseño del pueblo seguía la empinada montaña. Había calles de adoquines que serpenteaban y escaleras que conectaban las diferentes partes del pueblo. En algunas casas, la planta baja daba acceso a una calle, mientras que el piso superior tenía otra entrada desde una parte más alta de la colina. El castillo de Gjirokastër es el centro del lugar. Durante mucho tiempo se ha utilizado como defensa, base militar e incluso fue una prisión en el siglo XX. Desde lo alto se puede ver la amplia vista del Valle de Drino y las montañas que lo rodean. Aquí puedes ver por qué se eligió este lugar como una ubicación estratégica. Hoy en día cada vez más personas visitan este lugar por su arquitectura otomana, museos y festivales culturales. En 2005 todo el centro fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su excelente preservación. Pero debido a que está en la ladera de una montaña, se necesita un mantenimiento constante, especialmente por la amenaza de terremotos. Aquí se combina la preservación del diseño tradicional con la incorporación de instalaciones modernas para los residentes. 5. Masuli. Masuli es una aldea histórica en el norte de Irán, en la provincia de Gilán. Está ubicada en las montañas Alborz, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Lo más distintivo aquí es el diseño de las casas. El techo de una casa sirve como camino o patio para la casa de arriba. Es como si todo el pueblo estuviera apilado. Esta configuración se desarrolló a lo largo de mucho tiempo para adaptarse al terreno extremadamente empinado. Se cree que esto se fundó hace unos 1000 años. Es posible que haya sido por la migración de personas desde un asentamiento más antiguo. Su ubicación brinda protección contra los enemigos y un clima más fresco durante el verano. En Masuli, debido a que el diseño es compacto, no se necesitan muchas escaleras o caminos. Puedes caminar de un nivel a otro usando solo los techos de las casas. Los materiales que se usan aquí también provienen de los alrededores: arcilla, madera y piedra. El color de las casas parece mezclarse con la montaña, por eso la apariencia de toda la aldea es natural. A menudo también hay flores en las ventanas y balcones que le dan color al lugar. Debido a lo empinado del terreno, no hay vehículos aquí. Todos los movimientos, ya sea de personas o cosas, se hacen caminando o usando animales. Al principio, esto era un pequeño centro de comercio en la montaña. Hasta ahora, el mercado sigue siendo el centro de la vida aquí, donde hay tiendas y casas de té. Actualmente los turistas visitan este lugar por su diseño único, clima frío y hermosos paisajes. Debido a su diseño único, está protegido como sitio patrimonial. Ronda es una ciudad en Andalucía, España, que se encuentra sobre el desfiladero de El Tajo, un cañón profundo dividido por el río. El puente nuevo conecta las dos partes de la ciudad sobre el cañón, que tiene una profundidad de aproximadamente 120 metros. Desde hace mucho tiempo, su ubicación ha sido importante para la defensa, el diseño y la distribución de la ciudad. Ya había asentamientos aquí desde la antigüedad, pero su aspecto actual fue moldeado durante la época romana y de los moros. Los moros fueron quienes fortalecieron la ciudad, construyeron muros y puertas y convirtieron el lugar en una defensa sólida. Debido a que está en lo alto de un acantilado, era difícil para los enemigos entrar. Las casas blancas están pegadas al borde del acantilado y tienen balcones que dan al río profundo que está abajo. El puente nuevo, que se terminó en 1793, no es solo un puente. También tiene habitaciones que se usaron como almacén, prisión y ahora como museo. En el siglo XVIII, Ronda también se hizo famosa por las corridas de toros, y aquí se encuentra una de las plazas de toros más antiguas de España. Muchas personalidades famosas como Ernest Hemingway y Orson Welles se inspiraron en este lugar. Hasta ahora, el turismo es la principal razón por la que la gente visita Ronda.
por su historia, paisajes y su ubicación única. También continúan los esfuerzos para reforzar los acantilados y mantener la seguridad de los edificios. El Barja es un enorme monasterio cueva en Georgia que fue tallado directamente en el costado de la montaña. No es como otros pueblos que se construyeron hacia arriba. Este fue excavado hacia adentro en la roca. Comenzó en el siglo XII durante la época de Jorge III de Georgia y se amplió aún más bajo el liderazgo de la reina Tamar. En su punto más grande alcanza unos 500 metros y tiene hasta 19 niveles de habitaciones. Hay más de 600 habitaciones aquí. Hay viviendas, iglesias, almacenes, cocinas y más. En el centro se encuentra la iglesia de la Dormición Barja, que tiene frescos que muestran escenas religiosas. También tenían un sistema avanzado para el agua, almacenamiento de alimentos y producción de vino. Pero en 1283 fue golpeado por un fuerte terremoto que destruyó parte del acantilado y expuso el interior del complejo. Después de eso siguieron los ataques de los invasores. Estos diferentes grupos causaron la disminución de la población. Ahora, todavía hay algunos monjes que viven aquí, mientras que otras áreas están abiertas a los visitantes. Civita di Bagnoregio es un pequeño pueblo en el centro de Italia que se encuentra sobre una meseta de roca volcánica. Se le llama la ciudad moribunda porque la erosión está consumiendo poco a poco la tierra donde se encuentra. Ha estado habitada por más de 2000 años. Desde la época de los etruscos había muchos caminos que llegaban hasta el pueblo, pero debido a los deslizamientos de tierras y la erosión, solo queda un camino. Un largo puente peatonal conecta el pueblo con el exterior. Con el paso del tiempo, muchas partes del pueblo han desaparecido, y debido a la dificultad de acceso, muchas personas también se fueron. Pero gracias al turismo, el lugar volvió a la vida. Ahora hay tiendas, cafés y casas de huéspedes en los edificios antiguos. Cuando se ve desde lejos, parece que el pueblo flota sobre el valle. Pero aunque ahora es famoso, la erosión continúa y la desaparición del lugar sigue siendo una amenaza. Meteora en Grecia es uno de los lugares más singulares del mundo. Su nombre significa colgado en el aire. Y con razón, porque los monasterios aquí están construidos sobre altas rocas que alcanzan hasta 400 metros de altura. Esto no es un pueblo típico, sino un grupo de monasterios construidos sobre pilares de roca. Estas rocas se formaron hace millones de años a partir de sedimentos que se convirtieron en arenisca. En el siglo IX, unos ermitaños fueron los primeros en vivir aquí para llevar una vida tranquila. En los siglos XIV y XV se construyeron más monasterios por razones de seguridad y religión. En su época de mayor esplendor había 24 monasterios en diferentes rocas. Cada uno tenía su propia residencia, iglesia, almacén y sistema de agua. Aquí, los monjes vivían una vida tranquila, de oración, trabajo y vida comunitaria. Con el paso del tiempo, el número de monasterios disminuyó. Ahora, solo quedan 6 activos. En la época moderna se construyeron escaleras y puentes para facilitar el acceso, pero aún así sigue existiendo la sensación de que este lugar está separado del mundo. Cuando estás arriba, solo puedes escuchar el viento. Ves a las aves volando entre las rocas y puedes sentir la tranquilidad del lugar. Se sigue cuidando las piedras y los edificios para que no se deterioren, y el reto ahora es cómo mantener el equilibrio, preservar el lugar mientras sigue llegando gente.